Dios les bendiga, les saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación. Espero estén pasando un buen tiempo. Tómense un descanso, tomen la bebida de su preferencia, acomódense, relájense y escuchen la tercera de 3 de la serie El Camino al Cielo. La enseñanza número 410. El tema, el libro de la vida. Si has seguido la secuencia de estas 3 enseñanzas, te habrás dado cuenta que una vez más estoy llamando tu atención o estoy dando otra vez el grito de alerta, como lo hice en la enseñanza 335. Te invito a que la escuches, ya que en varias enseñanzas les he dicho que a pesar de que no hay falso cristiano o verdadero cristiano, porque la Biblia describe muy tajantemente qué es un cristiano. Basta con que estudies la Biblia con atención y que el Espíritu Santo te lo revele obviamente. Pero si no lo has oído, o si lo oíste, pero no le pusiste atención, te lo repetiré otra vez. Hay 3 pasos a seguir para ser cristiano. Aquí te lo expliqué en una de estas 3 enseñanzas. El primer paso, la oración de fe. El segundo paso, el sello del Espíritu Santo. Y el tercer paso, tu nombre debe estar inscrito en el libro de la vida. Escucha con atención esta serie de 3, porque te estoy poniendo en claro lo que la Biblia dice acerca de un cristiano. Así que, júzgate a ti mismo, y si te encuentras falto en uno de estos 3 pasos, solo ponte a cuentas mientras te sea posible. Y también suscríbete a nuestro canal de YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos. Y si nos escuchas a través de Facebook, comparte nuestra enseñanza y danos un like. Así nos ayudas a que más personas conozcan nuestro ministerio. Dicho esto, te abro mi primer énfasis. El libro de la vida, descrito en Apocalipsis 22:19, que dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Pon mucha atención a este versículo, porque por lo general forman parte del gran debate que tienen muchos por ahí sobre la seguridad eterna, o si se pierde o no se pierde la salvación. ¿Acaso Apocalipsis 22:19 quiere decir que después de que el nombre de una persona está escrito en el libro de la vida del Cordero, en algún momento en el futuro puede ser borrado? O la pregunta popular: ¿puede un cristiano perder su salvación? Respuesta: la misma que te he dicho siempre, ya que la Biblia es clara en cuanto a que un verdadero, entre comillas, creyente está seguro por el poder de Dios, sellado para el día de la redención. Efesios 4:30. Y mi Señor Jesús lo confirmó en Juan 6:39, que dice: y de todos aquellos que el Padre ha dado al Hijo, no perderá a ninguno. Mi Señor Jesús también proclamó: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos,
y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Juan 10, del 28 al 29. Por lo tanto, yo como pastor y ministro de liberación les digo que la salvación es obra de Dios y no de ser humano. Tito 3, 5. Y es solo su gran poder el que nos guarda. Pon atención a esto. Apocalipsis 22, 19. Si él, entre comillas, alguno al que se refiere no es un creyente, entonces, ¿quién es? En otras palabras, ¿quién podría querer añadir o quitar algo de las palabras de la Biblia? Lo más probable es que esta manipulación de la palabra de Dios no lo hagan los verdaderos creyentes, sino la hacen aquellos que solo profesan ser cristianos y solo suponen que sus nombres están escritos en el libro de la vida. En términos generales, los dos principales grupos que tradicionalmente han alterado la revelación de Dios son las sectas pseudocristianas y los seguidores de creencias teológicas, muy liberales, por cierto. Estas sectas proclaman el nombre de mi Señor Jesús como propio, pero ellos no son nacidos de nuevo, que es el término bíblico definitivo para referirse a un verdadero cristiano. Segundo énfasis. La Biblia cita varios ejemplos de aquellos que pensaban que eran creyentes, pero cuya confesión resultó ser falsa. Juan 15. Mi Señor Jesús se refiere a ellos como pámpanos, que no permanecieron en él, la vid verdadera, y por lo tanto no produjeron ningún fruto. Sabemos que son falsos porque por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Los verdaderos discípulos mostrarán el fruto del Espíritu Santo que mora en ellos. Gálatas 5:22. También segunda de Pedro 2:22. Los falsos seguidores son perros que vuelven a su propio vómito, o una puerca que después de lavarse vuelve a revolcarse en el cieno. La rama estéril, el perro y el cerdo son los símbolos de aquellos que profesan tener la salvación, pero que no tienen nada más que su propia justicia en que confiar. O sea, los que siempre encuentran un pero o un pretexto para justificarse a sí mismos y seguir conforme a sus propios pensamientos y no a la justicia de mi Señor Jesús, que verdaderamente salva. Es poco probable que aquellos que se han arrepentido de su pecado y han nacido de nuevo manipulen voluntariamente la palabra de Dios de esta manera, añadiéndole o quitándole algo. Tercer énfasis. Corromper a propósito la Biblia revela una falsa fe, y también hay otra consideración importante sobre el significado de Apocalipsis 22:19. Y yo no quiero que ustedes la ignoren, y es algo que tiene que ver con la traducción. Ningún manuscrito griego antiguo menciona siquiera el libro de la vida. En cambio, todos los manuscritos griegos tienen árbol de la vida. Así es como se lee en Apocalipsis 22:19 en la Nueva Versión Internacional.
Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. Y otras traducciones bíblicas con árbol en lugar de libro son la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, la Nueva Traducción Viviente, la traducción latinoamericana, entre otras. Reina Valera 1960 es casi la única que lo traduce como el libro de la vida. Sin embargo, recuerda esto, que el error surgió cuando Erasmo, al copiar su texto griego, se vio obligado a traducir los últimos 6 versículos del Apocalipsis de la Vulgata latina al griego. Lo del árbol se convirtió en el libro, porque un escriba había sustituido accidentalmente la jerga latina, árbol, por libro. Y todas las traducciones que siguen el Textus Receptus, como la versión Reina Valera 1960, dicen incorrectamente libro en lugar de árbol de la vida. Cuarto énfasis. A favor de la traducción árbol de la vida, en lugar de la traducción libro de la vida, hay otros 2 versículos en el mismo capítulo. Apocalipsis 22, 2 y Apocalipsis 2, 14. Ambos mencionan el árbol de la vida y la ciudad, juntos, igual que el versículo 19. Además, la palabra porción o parte es muy importante. El que corrompa la palabra de Dios no tendrá acceso al árbol de la vida, a pesar de cualquier derecho que crea tener sobre este fruto. Apocalipsis 3:5 es otro versículo que influye en este tema. El que venciere y no borrare su nombre del libro de la vida. El vencedor mencionado en esta carta a Sardis es nada más y nada menos que el cristiano. Comparar con Primera de Juan 5:4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que mi Señor Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan 2:13. Todos los creyentes son vencedores en el sentido de que se les ha concedido la victoria sobre el pecado y también sobre la incredulidad del mundo. Algunas personas ven en Apocalipsis 3:5 la imagen de la pluma de Dios, lista para tachar el nombre de cualquier cristiano que peque. Ellos interpretan esto de la siguiente manera: si te equivocas y no ganas la victoria, perderás tu salvación. De hecho, borraré tu nombre del libro de la vida. Por eso hay que tener cuidado en los contextos bíblicos. Pero yo, como pastor y ministro de liberación, les digo que esto no es lo que dice el versículo. Mi Señor Jesús está aquí dando una promesa y no una advertencia. La Biblia nunca dice que Dios borre el nombre de un verdadero cristiano del libro de la vida, del Cordero. Nunca hay siquiera una advertencia de que Él lo está considerando o pensando. La maravillosa promesa de Apocalipsis 3:5 es que mi Señor Jesús no borrará el nombre de nadie.
hablando a los vencedores, todos aquellos redimidos por la que fue la sangre de mi Señor Jesús, la sangre del Cordero. Mi Señor Jesús da su palabra de que Él no borrará sus nombres. Él afirma que una vez que un nombre está ahí para siempre. La promesa de Apocalipsis 3:5 está dirigida a los creyentes que están seguros de su salvación. Por el contrario, la advertencia de Apocalipsis 22:19 se dirige a los incrédulos que en vez de cambiar su corazón hacia Dios, intentan cambiar la palabra de Dios para adaptarse a sí mismos, y tales personas no comerán del árbol de la vida. Conclusión: si tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, nunca será borrado. Entonces, el mensaje de esta enseñanza, el deseo de mi corazón, lo que el Espíritu Santo me puso para llevar este mensaje es una pregunta. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? Buen Dios y Padre, te doy gracias por esta enseñanza. Te pido que tu Espíritu Santo lo lleve a reflexionar, redarguyéndolos de los 3 pasos que conducen hacia ti: la oración de fe, el sello del Espíritu Santo y el nombre escrito en el libro. Por favor, Padre, solo es tu deseo que nadie se pierda, y el deseo que el Espíritu Santo puso en mi corazón no es asustar a nadie, ni juzgar a nadie, ni inquietar a nadie. Más bien, que reflexionen, que se confronten consigo mismos y que te busquen a ti, Padre. Te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén.